Hola a todos y a todas. Bueno, este video lo estoy haciendo para poder ir adelantando un poco la parte práctica de lo que es representación de vectores. En este video vamos a estudiar o vamos a aprender cuáles son las formas de representación de los vectores, ¿sí? Y cómo hacemos para pasar de una forma a otra, ¿sí? Especialmente la forma de par ordenado y la forma polar, que son las dos que más vamos a trabajar durante el seminario. Después hay otra forma que es la de la versorial, que bueno, esa después se las voy a pasar en otro video para que no se haga tan largo. Bien. Vamos a comenzar con un ejemplo de vector representado en forma de par ordenado, ¿no? Supónganse que tenemos un vector que lo vamos a llamar U. Recuerden que siempre cuando escribo un vector en forma analítica tengo que escribir arriba la flecha que indica que es un vector, ¿sí? Supónganse, como ejemplo, este vector tiene un valor de 3, 4... y le voy a poner metros, como si fuera una posición, ¿sí? 3 de X y 4 de Y, ¿sí? Siempre tenemos acá X y acá Y. ¿Cómo lo voy a graficar? ¿Qué me está diciendo? ¿Cómo dibujo este vector? Me muevo 1, 2, 3 de X y me muevo 1, 2, 3, 4 de Y. Acá, 4 de Y. Entonces acá ya puedo graficar mi vector. Ya lo tengo graficado. Esto seguramente ya lo habrán visto en algún momento. 3 de X, 4 de Y metros, ¿no? Bueno, ahí ya tenemos graficado el vector U como par ordenado. Ahora, como les acabo de mostrar, en la forma de par ordenado los datos que siempre nos dan son las de sus componentes, ¿sí? De la componente en X y de la componente en Y. Las componentes están compuestas justamente con los ejes cartesianos, ¿sí? X e Y, que son los que vamos a usar, dos dimensiones. Bien, ahora, ¿qué pasa con la forma polar? En la forma polar, el único dato que yo voy a tener es el módulo y el ángulo de ese vector. Supónganse que estamos hablando del mismo vector. Lo voy a dibujar así y lo voy a poner. Bueno, tendría el módulo de U y tendría el ángulo, que en realidad no lo tengo, ¿no? No lo tengo porque, bueno, la idea es aprender cómo hacer para pasar de forma de par ordenado a forma polar un vector. O sea, ¿qué tengo que averiguar ahora? El módulo y el ángulo para poder pasarlo a forma polar. Yo acá ya tengo el valor de sus componentes. Me falta averiguar entonces módulo y ángulo para poder saber de qué manera escribo este mismo vector en una forma polar. Para poder hacer esto voy a usar herramientas matemáticas como lo es trigonometría, el teorema de Pitágoras, seno, coseno, tangente del ángulo. Eso es lo único que vamos a usar para poder hacer estas, en realidad para transformar de un vector a otro. Bueno, como les decía antes, para poder averiguar el módulo, ¿sí? El módulo del vector, voy a usar Pitágoras. Y Pitágoras dice que la hipotenusa al cuadrado es igual al cateto adyacente al cuadrado más el cateto opuesto al cuadrado, ¿sí? Esto es lo que dice Pitágoras. Vamos a escribirlo acá y les pongo así, Pitágoras. Pitágoras, el teorema. Si quieren lo pueden buscar. Bien, ¿cómo hacemos esta relación? Fíjense que acá, si yo cierro acá el vector, me queda un triángulo rectángulo, ¿sí? Más o menos. Donde acá puedo indicar que esta es la hipotenusa, por lo tanto la hipotenusa corresponde a el módulo de U de mi vector, ¿sí? Es igual. Acá tengo el ángulo, el cateto opuesto es este cateto opuesto que está en la misma dirección que Y, por lo tanto lo puedo llamar Y, ¿sí? Y el cateto adyacente, ¿sí? Que es el que adyace acá al ángulo,
vamos a escribirlo acá, cateto adyacente, está en la misma dirección que las X, por lo tanto le puedo llamar X. ¿Sí? ¿Cómo voy a utilizar esta relación que les estoy comentando? De la siguiente manera. La hipotenusa dijimos que era el módulo, ¿sí? Módulo se escribe así, con dos palitos al costado. El módulo del mi vector. El cateto adyacente dijimos que era X, por lo tanto voy a escribir X al cuadrado, más cateto opuesto dijimos que era Y al cuadrado. Y la potencia que va a pasar como raíz, por supuesto, ¿sí? Ahora voy a reemplazar módulo de mi vector es igual a X al cuadrado, que X será igual a 3. Fíjense acá, 3. Tengo 3 de X y 4 de Y. Entonces voy a reemplazar 3 al cuadrado más Y era igual a 4 al cuadrado, todo raíz, ¿sí? Hago la cuenta y me queda que el módulo de este vector, voy a hacer rápido la cuenta, todo eso me da 25, raíz de 25, que es 5, ¿no? O sea que me queda que 5 metros es el módulo del vector. Acá, módulo del vector es 5 metros, módulo, ¿sí? Bien, ya tengo el módulo, ahora tengo que averiguar cuál es el ángulo, ¿sí? Así que lo que vamos a hacer es escribir, para averiguar el ángulo tengo que usar la tangente del ángulo, ¿sí? Y tangente del ángulo recordemos que es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Y habíamos dicho que el cateto opuesto era igual a ¿quién? A Y, y el cateto adyacente era igual a X. Por lo tanto, me va a quedar tangente del ángulo es igual a Y sobre X. Siempre, ¿sí? Para averiguar el ángulo. Entonces, voy a hacer tangente del ángulo es igual a Y es igual a 4, X es igual a 3. Entonces, después voy a hacer el ángulo arco tangente de 4 sobre 3. Y vamos a ver cuánto da el ángulo, ¿sí? Lo voy a hacer ahora en vivo y en directo. Me queda 4 dividido 3. Shift tangente. Y me queda un ángulo de 53 grados aproximadamente. Vamos a ponerlo así, aproximadamente 53 grados, ¿sí? O sea, tengo el ángulo que me da la dirección, ¿sí? O sea, hacia dónde va a tener la dirección del vector, y tengo el módulo de U, que es 5 metros, o sea, el valor del largo de lo que sería el módulo, ¿no? Bien, bueno, espero que se haya entendido esta primera parte. Ahora vamos a ver, en el próximo video les voy a escribir al inverso, o sea, qué pasa si tenemos un vector que está escrito en forma polar y lo tengo que pasar a forma de ejes cartesianos o de par ordenado como lo trabajamos en la guía. Es importante una cosa, que tengan en cuenta que vamos a usar seno, las funciones seno, coseno, tangente y el teorema de Pitágoras, ¿sí? Bueno, paso al otro video.